Hola YouTube, yo soy Lara y bienvenidos a este video especial por el 8M o el Día de la Mujer. Yo creo que cada una de nosotras tiene que hablar desde su punto de vista y cómo vive el día a día el machismo, la misoginia y la violencia de género en general desde su punto de vista y desde su forma de vivir y el ambiente en donde se encuentra. Porque obviamente no todas vivimos de la misma manera y no todas estamos bajo las mismas circunstancias. Hay mujeres que lo van a hacer desde la salud, hay mujeres que lo van a hacer a través de la política, hay gente que lo va a hacer a través de la ciencia, lo van a hacer a través de la tecnología, los medios de comunicación, los deportes, etc. Entonces decidí hacer este video para dar mi perspectiva de cómo sufrimos machismo o violencia de género dentro del deporte. Yo hago taekwondo hace 6 años, soy segundo dan de taekwondo. Comencé muy chiquita, como desde los 11 años, para que se den una idea. Y aparte de eso, hago natación y quiero estudiar algo relacionado con los deportes. Y la verdad es que el deporte, si bien es algo que me gusta mucho, tengo que reconocer que hay dentro de él mucho machismo y mucha misoginia. Entonces hoy vengo a nombrarle como los puntos que me parecen más importantes para que más o menos nos ubiquemos en contexto y podamos analizar esta situación y cambiar obviamente nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Así que bueno, vamos a comenzar. El primer punto, y es algo que nos afecta mucho y que ya lo nombré en otros videos, es ponerle género o asignarle un género a los deportes. ¿Por qué nos afecta mucho esto? Porque es como que socialmente hay deportes que están vistos como para mujeres y hay deportes que están vistos socialmente como para hombres o para chicos, varones o el género masculino en general. Esto nos afecta mucho porque es como que en ciertos deportes, como por ejemplo, no sé, el boxeo, las artes marciales, levantamiento de pesas, rugby, y esos deportes nota mucho la diferencia entre la cantidad de hombres que practican este deporte y la cantidad de chicas que practican este deporte. Es como una diferencia abismal, ¿no? Y esto obviamente nos afecta porque muchas veces hay deportes que no los tenemos como bueno, este deporte lo hacen chicos y este deporte lo hacen chicas. Un ejemplo y algo que yo me di cuenta es, por ejemplo, en el caso del rugby. Siempre se muestra, o al menos yo siempre vi los partidos de rugby masculino. Muy pocas veces vi en televisión o en tele o en cualquier plataforma rugby femenino. Es muy raro. Habré visto 3 partidos como exagerando y de rugby masculino he visto más. ¿Quieren otro ejemplo? Como dije, yo hago taekwondo hace 6 años aproximadamente y algo que me di cuenta es que siempre hay más diferencia, o sea, en esta clase de deporte siempre hay más chicos que chicas y eso es como algo muy común. Pero algo que me di cuenta es que la mayoría de chicas que ingresa, pero a los 2 años, pongamos un ejemplo, en un año entran 6 chicas a taekwondo o a cualquier arte marcial y vas a ver que dentro de los próximos 2 años posiblemente esté la mitad. Supongamos si entraron 6, posiblemente dentro de 2 años o dentro de 1 año, posiblemente de esas 6 van a estar solamente 3 o 2 o hasta a veces ninguna. Entonces es como que a mí me resuena mucho el por qué, ¿no? O sea, el por qué es como que tenemos esa necesidad de ponerle género a un deporte y decir, bueno, este deporte es de chicas, este deporte es de chicos. Es como, ¿por qué? O sea, no tiene sentido, el deporte es deporte y punto. Por ejemplo, algo que yo me di cuenta es que por ahí estoy en una conversación con varias personas y alguien o algún chico dice que hace, no sé, boxeo, suponete, y es como, bueno, hace boxeo, no le hace ningún comentario. Ahora, si yo digo que hago taekwondo, es como un escándalo de alguna manera. Y, o sea, es lo mismo, o sea, los dos estamos haciendo deporte, o sea, los dos son de contacto, es lo mismo, o sea, creo que eso afecta mucho principalmente a las generaciones de niñas. O sea, ¿cuántas mujeres o cuántas niñas o chicas nos hemos perdido dentro del deporte por ponerle género a un deporte y decirle no, este deporte no es para vos porque ese deporte es para varones, ese deporte es para nenes? O sea, ¿cuántas mujeres talentosas nos hemos perdido por este discurso? Como dije, yo comencé a hacer taekwondo a los 11 aproximadamente. Y me acuerdo que a los 12, 13 años yo me acuerdo que recibía muchos estos comentarios y muchas veces pensé en dejar de ir a taekwondo
por este mismo motivo me acuerdo que a veces hasta se lo contaba a familiares y amigas y como que siempre tiraban como que, ay no, eso es para varones, o como marimacho, como esos comentarios. Y muchas veces pensé en dejar taekwondo y creo que no lo hice porque soy una persona muy terca y honestamente me gusta tener la razón y pensar que si yo me lo propongo lo puedo hacer, así que creo que ese es el único motivo por el cual no dejé taekwondo, pero ese es mi caso. Pero hay un montón de otras nenas o otras chicas que han dejado de hacer solamente el deporte porque les gusta, solamente porque no es considerado femenino o porque queremos que encaje en un estereotipo, que no tiene por qué encajar obviamente, pero entonces creo que ese es un grave problema. Y en ese momento me acuerdo que no había muchas nenas haciendo. Una o dos compañeritas tenía, pero no más que eso, eran 90% eran nenes. Y en algún momento también he pasado meses sola, después cuando iba creciendo, digamos, después cuando entré a lo que era más la selección, sí había también más nenas, siempre en menor número. Hoy quiero que sepan que es al revés. Hay muchos dojos que donde se practica judo que hay más nenas que nenes. A mí es algo que me impresiona porque jamás lo vi. Pero bueno, está bueno también poder ver eso para que la gente también, o los padres o todos, sepan que el deporte es deporte, no hay ni nenas ni nenes, hay niños queriendo hacer un deporte y pueden practicarlo. Y después alguna vez obviamente que también me ha tocado de más grande de alguno que te ha echado porque no, este es un deporte de hombres y un judoka, digamos. Pero tuve la suerte de que mis mismos compañeros lo ubicaron en tiempo y forma y no hizo falta mucho más, así que me han preguntado si me sentí mal en algún momento. Ese fue el único momento que me sentí como, bueno, me echaron. Y no me sentí mal porque, o sea, fue mucho mejor la repercusión, digamos, que no me la esperaba, que el hecho principal. Así que creo que es lindo ver cómo el deporte que uno ama crezca. Y que es lindo ver cómo el mismo deporte en general crezca y que nos demos cuenta de esto que decía, ¿no? No hay deportes para nenas y para nenes. Creo que en los últimos Juegos pasó algo muy bueno, que fue que la medalla olímpica de oro la ganó una nena en un deporte que en teoría era considerado de hombres, que sería yo, la nena que la ganó, y la medalla olímpica de oro en un deporte que en teoría era considerado de mujeres como el hockey, la ganó el equipo masculino de hockey. Creo que eso, quieras o no, nos enseña a todos esto, ¿no? No hay deportes para nenas y para nenes, creo que hay deporte, simplemente. Y cada uno puede elegir lo que hace o lo que no hace y eso no va a definir el género de nadie. Número 2, la sexualización. La sexualización en determinados deportes es como mucho. Por ejemplo, el beach volley o el volley de playa. Si pronuncié mal, discúlpenme. El vóley de playa creo que es uno de los deportes más sexualizados, ¿no? En los Juegos Olímpicos del 2020, que se hicieron en el 2021 por obvias razones, que es el COVID, hubo como una especie de polémica, bueno, no polémica, pero hubo como una especie de escándalo. Ustedes saben que en el vóley de playa el equipo femenino suele usar como bikini, básicamente, y muchas de ellas no querían usar esto y querían usar, no sé, un shortcito de estos de licra que se suelen usar para hacer deporte, para sentirse obviamente más cómodas, porque imagínate estar en medio de la arena y tener un bikini y que te estén grabando los partidos, o sea, literalmente debe ser súper incómodo. Entonces, o sea, es entendible que quieran usar un short por lo menos, ¿no? No un pantalón, pero sí un short por lo menos. Y muchos hombres particularmente salieron a decir que si ellas se ponían pantalones, como que nadie iba a mirar su deporte o como que a nadie le iba a interesar el vóley de playa. Y, o sea, se supone que uno mira esos partidos para ver el partido de vóley, no para mirar. Ok, otro ejemplo es cuando en gimnasia artística las chicas en los últimos Juegos Olímpicos, las chicas alemanas quisieron cambiar el vestuario. Vieron que en gimnasia artística es como que usan como una especie de malla, leotardo, no sé cómo se dice, pero creo que es malla. Usan esta malla y obviamente es como las mallas que se usan en natación, pero obviamente de otra tela. Y bueno, básicamente estas chicas alemanas presentaron sus uniformes, pero no como mallas, sino como
pantalón. Voy a dejar acá una imagen para que vean. Y mucha gente se escandalizó por esto, o sea, porque estaban usando mallas y es como... es obvio que, o sea, en gimnasia artística, si alguna vez vieron algo de gimnasia artística, saben que tienen que colgarse, saltar, hacer piruetas y todas esas cosas, y obviamente va a ser más cómodo hacerlo con una malla que obviamente está hecha para eso, pero pantalón obviamente va a ser más cómodo y las chicas se van a sentir más cómodas. No entiendo cuál es el problema. Bueno, en realidad sí sé cuál es el problema, pero no debería haber problema con eso. Ah, tengo otro. La gente o las chicas que van al gimnasio, vieron que para el gimnasio usan como estas calzas, estas licras. Bueno, muchas, especialmente en Latinoamérica, muchas suelen usar como una camiseta larga para evitar todo el acoso callejero que van desde su casa hasta el gimnasio o hasta incluso mismo dentro del gimnasio. Entonces creo que ese es otro motivo, ¿no? Pero bueno, otro ejemplo más bien. Número 3 es la comparación física y los trastornos de la conducta alimentaria. Es complicado, especialmente en los deportes en los que se suele pesar y se los puede categorizar por el peso. Y acá mi problema principalmente son con los entrenadores, entrenadoras o con la gente que le da las dietas a estas chicas principalmente. Un caso que pasó en los Juegos Olímpicos fue cuando el equipo de vóley de Brasil, con el equipo de vóley de Brasil. Bueno, un periodista estaba relatando el partido de Brasil y otro equipo que no me acuerdo en este momento, y este periodista, que era brasilero, criticó el cuerpo de la arquera del equipo de Brasil y la llamó, si no me equivoco, la llamó cerda, y hizo un comentario respecto a su cuerpo, lo cual era totalmente innecesario. O sea, su único trabajo es relatar el partido y preocuparse de que la arquera ataje los goles. No le tendría por qué interesar su cuerpo. O sea, y así pasan con un montón de deportes, especialmente en los que se suele hacer pesaje o se los puede categorizar por peso. Por ejemplo, en el taekwondo se categoriza por peso. Que el problema no es que es el pesaje, sino el problema son las dietas y lo mal que las pueda llegar a afectar a estas chicas si se hacen extremas. O sea, si es como que todo gira en torno al peso. Es como... yo creo que es un equilibrio y es algo con lo que tenemos que tener cuidado, especialmente los que estamos en deportes donde se categoriza por el peso. Creo que es algo complicado, es algo que tienen que tener cuidado los entrenadores y tienen que tener cuidado las entrenadoras también. Así que creo que ese es un tema bastante delicado, ¿no? Y número 4 es el machismo en general hacia las mujeres que practican ciertos deportes. Hace un tiempo vi un TikTok de una chica que trabajaba en un gimnasio y ella estaba trabajando como instructora hace varios años dentro del mismo gimnasio y tenía un compañero que estaba hace menos tiempo que ella, y siempre que quería ayudar a alguien que estaba dentro del gimnasio y le quería explicar, generalmente le decían que no porque no iba a entender, y iban y le preguntaban a su compañero. Y es muy gracioso porque la chica está hace muchos muchos años en eso, entonces es como estaba hace más tiempo que el hombre. O sea, ¿cuál es la diferencia de que te ayude uno u otro? Pero bueno, otra situación, y es algo que me pasó a mí, hay algo que yo hago siempre, y es que cuando estoy con un grupo de personas y hay algún varón o un chico, generalmente suelo sacar el tema de los deportes y suelo decir qué deporte hago para ver cómo hablan del deporte y cómo hablan de las mujeres dentro del deporte. Generalmente siempre encamino ese tema hacia la conversación para ver más o menos qué tan deconstruido, cuál es su opinión de las mujeres dentro del deporte. Generalmente lo hago por eso. Y ustedes pueden creer que la mayoría de veces que siempre hablo o saco el tema, siempre hay algún varón o algún chico que me quiere explicar a mí
algo sobre taekwondo que yo claramente ya lo sé, porque hago hace 6 años, soy segundo dan, tengo más de 10 títulos en taekwondo, o sea, ellos que nunca hicieron taekwondo me quieren explicar muchas veces a mí que estoy hace 6 años y es como, no entiendo. Entonces esas situaciones son como que te dejan pensando, ¿no? Digamos, o sea, y así un montón de otras situaciones, o sea, yo estoy nombrando como algo que me pasa a mí, pero así hay un montón. Es como difícil, ¿no? Es como que siento que a veces es difícil abrirte en ciertos ámbitos, como lo puede ser el deporte, abrirte entre esa inmensidad, ¿no? Pero bueno, mi consejo es que sigan haciendo lo que les gusta, ya sea un deporte o lo que sea, ustedes sean tercas, o sea, sean tercas y hagan lo que a ustedes les guste, o sea, independientemente de lo que digan los demás, ustedes hagan lo que les guste. Creo que ese es mi mejor consejo y bueno, creo que eso es todo lo que tengo para decir a este video. Obviamente puedo analizar más situaciones, pero estas son las que quiero plantear en este video, así que bueno, espero que las haya podido ayudar y las haya podido informar y nos vemos en el próximo video. Bye.